Entonces creo que el realismo washingtoniano es crucial para desarrollar una nueva gran estrategia. Esta estrategia debería basarse en intereses y ser realista. Sin embargo, debería evitar las posturas agresivas o globalistas que algunos autoproclamados realistas con ambiciones globalistas abogan en nombre del realismo. Esta tradición nos permite repensar nuestro papel en el mundo. Ayuda a ser emeriti una potencia competitiva para el próximo nivel como una gran potencia internacional en el breve tercera potencia independiente. An imperial or hegemonic power or Hello everybody. This is Pascal from Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy tengo una charla con dos académicos que tenía muchas ganas de tener. Estoy hablando con la doctora Arta Moeni y el doctor Christopher Mott. Chris ha estado antes en el canal. Es un gran analista que trabaja para el Instituto de Paz y Diplomacia. Su colega Arta, trabaja para el mismo think tank como director de investigación y jefe de operaciones en Estados Unidos. Los dos recientemente escribieron una pieza fenomenal sobre el realismo de George Washington y su enfoque hacia la neutralidad, o llamémoslo no alineación de SMOS, o la no alineación temprana de SMOS. Pueden imaginar mi emoción sobre dos académicos mostrando en una pieza muy bien investigada que Washington, de hecho, era muy neutralista. Así que hablemos sobre el neutralismo de post-MOS y la restricción en los primeros días de la Unión. Arta, Chris, bienvenidos al programa. Es genial tenerlos aquí. Welcome to the show. great to be here. Gracias, Burroughs. Tu artículo me emocionó mucho porque hablas de lo que llamas el realismo de George Washington, aunque el término realmente no existía en la época en que Washington estaba vivo, ¿verdad? Pero ¿podrías explicar qué quieres decir con el realismo de Washington? What do you mean with Washington realism? Sí, claro. En primer lugar, necesitamos enmarcar nuestra discusión dentro del contexto de lo que es el realismo. Esta es una pregunta fundamental tanto en la época de Washington como en el mundo de hoy. Muchas personas ahora se consideran realistas, por lo que es importante definir exactamente qué entendemos por realismo y si tiene una tradición. Deberíamos considerar si existe una cultura real del realismo con la que podamos relacionarnos. Y tienes absolutamente razón en que el realismo que estamos discutiendo y el tipo que George Washington encarnaba es diferente del realismo encontrado en la teoría de relaciones internacionales. Es diferente de un realismo más calculador y materialista. Es un realismo disposicional, una actitud, una comprensión que mira al mundo en términos de lo que es posible en lugar de lo que debería ser. Entonces, no incluye los elementos idealistas que algunas teorías del realismo, desarrolladas en el siglo XX, tienen. Carece de un marco utilitario y no es positivista. Tiene un enfoque muy diferente. Otra razón por la que nos centramos en Washington y su realismo es que en el Instituto para la Paz y la Diplomacia recientemente lanzamos un programa llamado el Centro Washington, que incluye a los becarios Washington. Por ejemplo, Chris es un becario Washington con nosotros. Muchos podrían pensar que esto es simplemente debido a nuestra ubicación en Washington, D.C. Sin embargo, queremos aclarar que nuestros becarios y nuestro programa están dedicados a explorar lo que George Washington, como individuo, líder y estadista, representó. Nuestro objetivo es basar nuestras políticas y pensamiento estratégico en lo que llamamos realismo washingtoniano, dando forma a un nuevo tipo de gran estrategia. Entonces, implica dos ideas principales. Primero, se trata de reflexionar sobre el pasado sin estar limitados por él. Segundo, reconoce que en nuestra era actual el marco que nos referimos como realismo washingtoniano es más necesario que nunca. La era de George Washington se caracterizaba por limitaciones y una falta de dominio global, a menudo descrita como policentrismo o multipolaridad, dependiendo de la terminología preferida. Muchas de sus percepciones están conectadas a las nociones de interés, realidad y dinámicas regionales, incluyendo los intereses y marcos específicos a diferentes regiones. Haré una pausa aquí y dejaré que Chris comparta su perspectiva sobre todo esto.
Yeah, Chris. so Sí, entonces el pensamiento original era que George Washington representa un ejemplo de realismo que está arraigado tanto histórica como regionalmente, como mencionó Arta. Esto es específico para el contexto de Estados Unidos y Norteamérica, pero se ha perdido con el tiempo a medida que el poder de Estados Unidos se ha expandido. Junto con esta expansión, han surgido creencias de lujo asociadas al poder de Estados Unidos, particularmente en nuestra era. Estas creencias a menudo se alinean con el momento unipolar y una falta de empatía estratégica hacia los demás. También hay una creencia de que a medida que las redes de alianzas de Estados Unidos se expanden, se vuelven permanentes y conducen a una especie de terraformación del mundo, haciéndolo más parecido a Estados Unidos y ostensiblemente más estable. more like the US, making things more stable. They're rooted very heavily in the idea. Están profundamente arraigados en las ideas sobre la teoría de la paz democrática, de la cual creo que hay muchas razones para ser escépticos históricamente. No es, creo, una teoría históricamente viable. Este escepticismo se remonta al periodo de tiempo del que estamos hablando. Mirando los registros históricos de la época, cuando la República Americana era tan pequeña y débil, la mayoría de la gente pensaba que fracasaría o se fracturaría inmediatamente en diferentes regiones. Es fascinante ver las adaptaciones hechas en los mismísimos comienzos del país. Un país que no tenía la capacidad de sostener todas estas clases de creencias de lujo que tiene ahora, fue capaz de adaptarse y eventualmente sembrar las semillas de su éxito futuro. The seeds of its future success. And all of this, when looking at it, is Todo esto, cuando se examina, es extremadamente pragmático. Se basa en lo que ahora consideramos el realismo último. Sin embargo, en su momento se veía como una forma sobria de gobernar sin principios universales. Se ajustaba según las circunstancias de la localidad, reconociendo que otros lugares tienen sus propias circunstancias locales. No son todos iguales. Nunca hubo un impulso para que otros países adoptaran el realismo washingtoniano. En su lugar, Robert su propia version to, shall we say, adopt Washingtonian realism, they would have their own versions of it. I think pragmatism is a very Exactamente. Creo que el pragmatismo es una palabra muy importante para intentar entender cómo Washington pensaba en lo que se necesitaba hacer por los jóvenes Estados Unidos. Tu artículo muestra bellamente que a pesar de que Estados Unidos fue pragmático desde el principio, siempre hubo una segunda corriente. Siempre hubo una corriente idealista, un deseo de hacer del mundo un lugar mejor, como debería ser, no solo como era. Usas a Thomas Jefferson para ilustrar este punto. Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado de George Washington al principio. ¿Podrías explicar cómo estas dos figuras representan dos aspectos diferentes de los Estados Unidos? Dos almas diferentes, quizás. different parts of, like in the chest of the United States, two different souls. Maybe Arta. Yeah. So I think this is Sí, este es un punto muy importante. Desde el principio, cuando consideramos la política exterior de Washington, debemos contrastarla con lo que eventualmente se convirtió en dominante. Estamos discutiendo al fundador y un tipo específico de herencia que existe en Estados Unidos, principalmente asociada con Washington, Hamilton y los federalistas. Sin embargo, bastante temprano, esta perspectiva fue superada por lo que se convirtió en el impulso dominante, casi teológico, ideológico e idealista en la política estadounidense y eso específicamente en la política exterior de Estados Unidos. that is spearheaded Este impulso dirá a Jefferson el diseño de varias formas sobre el geritology que ocurría en Europa alternatamente. at the time, the revolutions of Europe. It has a certain Jacobist even elements in. Tiene un cierto elemento jacobino arraigado en él. I think Creo que es importante rastrear el hilo de estas ideas y el concepto de cultura estratégica que quiero destacar. Las ideas se transmiten a través de generaciones. Hay una conexión entre el idealismo jeffersoniano y el idealismo wilsoniano, así como la democracia wilsoniana. Más tarde, como ya mencionó Chris, vemos conceptos en nuestra época como la teoría de la paz democrática o la división del mundo en bueno y malo. good and evil. Esto incluye la famosa estructuración de George Bush del bien y el mal y el maniqueísmo. Framings of good and evil and Manichaeism. So these kinds of Estas visiones sobre la política exterior y las visiones del mundo, como mencionaste, están profundamente arraigadas.
Representan una ontología, una forma de percibir e interpretar la realidad que ha estado presente en Estados Unidos durante mucho tiempo. Sin embargo, creo que ahora más que nunca nos encontramos en una situación precaria, tanto a nivel internacional como doméstico. Esta situación requiere el tipo de comprensión que tenía Washington. En nuestro contexto, podríamos considerarnos postideológicos, mientras que para ellos habría sido considerado un pensamiento preideológico. Pero el enfoque está en el realismo, no meramente como una doctrina, sino como una reflexión de cómo funcionan realmente las cosas. Debemos tratar de adaptarnos, reconociendo que los arreglos y estructuras no son permanentes y estando abiertos a cambiarlos. Entonces, todas estas visiones están encapsuladas por Washington. Él representa un tipo diferente de mentalidad, a la que me he referido como la importancia del carácter, la excelencia en el arte de gobernar o el liderazgo político, y la aristocracia como una virtud individual. Muchos estadistas antes de la Revolución Americana poseían una disposición y carácter específicos. Se enfocaban en el bien mayor, el bien común, en lugar de en los ideales tal como los pensamos hoy. No soñaban con la transformación mundial, sino que fundamentaban todo en el concepto de interés nacional. Chris? Puedo preguntar, Chris, ¿puedes explicar un poco más sobre Jefferson? Estamos hablando de la década de 1780, la Revolución Francesa, y la idea predominante de que la democracia se afianzaría y mejoraría todo. Esta gran nueva nación al otro lado del Atlántico finalmente se estaba uniendo. ¿Puedes profundizar un poco más en la motivación de Jefferson? Sí, la comparación es realmente bastante interesante. Quiero mencionar un libro que vale la pena investigar. Se llama La ideología del democratismo, de Emily Finlay. En él, examina a varios pensadores, mostrando cómo el pensamiento liberal evolucionó desde centrarse en los derechos individuales hasta desarrollar un complejo mesiánico. Este complejo mesiánico eventualmente dominó lo que ahora nos referimos como la clase gerencial profesional. Jefferson tiene su propio capítulo en este libro, así que para aquellos que buscan más conocimiento, definitivamente vale la pena leerlo. La visión del mundo de Jefferson se basaba fundamentalmente en la creencia de que la humanidad está en un viaje progresivo y lineal, siempre avanzando y ascendiendo. Esta visión, aunque no universal, era muy común dentro de su partido político emergente, apropiadamente llamado el Demócrata Republicano, que interesantemente combina los nombres de los dos principales partidos políticos americanos de hoy. En este grupo, ciertamente había pensadores más matizados, notablemente James Madison, quien puede ser visto como un punto medio entre Jefferson y los federalistas en muchos aspectos. Compartían una visión del mundo en la que la Revolución Americana, la Revolución Francesa e incluso las acciones de los parlamentarios en la Guerra Civil Inglesa del siglo anterior eran todas parte del mismo esfuerzo general. Y eso está mejorando a la humanidad a través de la evolución política y la idea de que la Ilustración podría ser una fuerza de cambio. Este cambio no fue solo en cómo votamos o en el gobierno constitucional, sino también en cómo concebimos la relación de la humanidad con la naturaleza y el mundo. Es interesante comparar esto con las personas que se convirtieron en el primer gobierno, aunque como señalas, no había muchas personas con experiencia en gobernar. Todas esas personas estaban originalmente en la administración de Washington, porque no había el grupo de talento de Truth. Los federalistas, criticados por Jefferson por ser demasiado pro-británicos e incluso etiquetados como hombres anglo, presentan un contraste interesante. Irónicamente, la visión del mundo de los jeffersonianos parecía algo similar a la del Imperio Británico, aunque se combinaba con el jacobinismo de vanguardia francés. Sin embargo, la perspectiva federalista era distinta, en gran parte porque muchos de sus miembros eran veteranos de combate de la Revolución. Washington fue el general más notable,
y Alexander Hamilton sirvió tanto como su ayudante de campo como originalmente como su capitán de artillería. Hamilton es famosamente conocido por disparar contra la Universidad de Princeton cuando estaba ocupada por tropas británicas, una universidad que lo había rechazado una década antes. Entonces es un pequeño pedazo de la leyenda de venganza académica para ti. Luego estaba Henry Knox, famoso por transportar artillería desde el capturado fuerte Ticonderoga para expulsar a los británicos de Boston, marcando la primera victoria significativa en la guerra. Continuaría desempeñando un papel crucial en la administración de Washington. Estas eran personas que habían luchado y entendido el valor de la paz de primera mano. Obviamente, no eran pacifistas. Habían tomado voluntariamente la causa de luchar para expulsar a Gran Bretaña de lo que se convertiría en los Estados Unidos. Hicieron esto porque creían que los intereses de la gente en América del Norte habían divergido de los del Imperio Británico. Entonces, no había nada universal en esta afirmación. También estaba la idea de que ahora que la guerra había sido ganada, la guerra no era genial y no deberíamos arriesgarnos constantemente. Deberíamos reconstruir. El país había sido devastado por gran parte del conflicto, por lo que necesitaba un tiempo de paz y prosperidad. Ahora, compara esto con Jefferson. Jefferson había sido obviamente antibritánico y sería virulentamente antibritánico toda su vida. Pero él y muchas personas aliadas con él no eran realmente veteranos de la guerra. No habían templado su idealismo con el realismo que uno debe tener para ganar una guerra contra todo pronóstico. Y así, creo que sus ideas más utópicas eran más atractivas para ellos, porque realmente no les importaba, sabes, en cierto nivel, si había un riesgo inmenso en perseguirlas. No vieron el periodo de paz como una oportunidad para distanciarse de las guerras interminables y la implicación de Europa como un sujeto colonial. En cambio, lo vieron como una oportunidad para aliarse con Francia, reemplazando efectivamente a Gran Bretaña por Francia, y para formar parte de un plan transatlántico para avanzar la humanidad. Muchos de los escritos de Jefferson tienen un matiz claramente jacobino, sugiriendo que toda la humanidad está progresando en un gran esquema. Este concepto podría sonar familiar para aquellos que han experimentado el mundo posterior a la Guerra Fría. Ahora estamos algo más acostumbrados a ello. No es tan innovador como solía ser. Sin embargo, esto resalta una división intrínseca, mostrando que el realismo washingtoniano tiene un elemento geográfico distinto que lo diferencia de las mentalidades de cruzados. Por otro lado, el lado más idealista, que precede a Jefferson en el contexto americano y probablemente se origina en los puritanos de la Nueva Inglaterra temprana, siempre ha estado presente. Esta perspectiva idealista ignora cualquier limitación geográfica en sus ambiciones. En cambio, ve a la humanidad como un lienzo en el cual la política puede pintar lo que desee. Y así observamos esta división. Aunque no es un principio universal, la división muestra claramente que aquellos más involucrados en la guerra de independencia, o incluso en la guerra franco-indígena antes de ella, eran mucho más cautelosos y conscientes de sus limitaciones. Estas eran las personas que habían luchado realmente en las guerras. Por otro lado, aquellos que estaban más involucrados en escribir periódicos y hablar sobre el glorioso futuro, pero evitaban luchar directamente, eran mucho más belicosos. Esta relación entre la prensa y los ex-militares es bastante familiar para muchas audiencias modernas. Es muy familiar. La forma en que trazas esto realmente me hace preguntarme si ha habido un enfoque dual constante en Estados Unidos, y la combinación de estos enfoques ha formado las políticas reales que hemos visto durante los últimos 250 años. Esto tiene mucho sentido para mí, pero me gustaría centrarme un poco más en Washington mismo. Como mencionaste, el hecho de que luchó en guerras y sabía lo que implicaba la guerra parece haberlo hecho más pragmático en términos de lo que necesitamos hacer
para tener éxito como nación. Pragmatic, as in what do we need to do in order to succeed as a nation, and that does not necessarily mean that Washington himself were. Y eso no significa necesariamente que Washington fuera pacifista, ¿verdad? El punto no era ser pacífico en general. Se trataba de evitar involucrarse en guerras que no eran sabias. La idea era participar en guerras que fueran importantes para nosotros, como las que teníamos con los nativos, ¿verdad? Y hacer lo que fuera importante para promover los intereses de las 13 colonias, que en ese momento todavía eran muy débiles. Pueden hablar sobre cómo la geografía influyó en el entendimiento de Washington sobre lo que se necesitaba hacer. Pueden explicar eso un poco más. Arta o Chris, quien haya escrito esa parte. Explain that a bit more, Arta or Chris, whoever wrote that part. Chris, ¿te gustaría responder a eso? Chris, you want to take that? Yeah, sure. Sí, claro. Es realmente importante tener en cuenta que Washington había sido un agrimensor en su juventud, y esto jugó un papel crítico. Antes de sus roles de liderazgo militar y político, realmente amaba la agrimensura. Le apasionaba tanto que incluso cuando viajaba por el país por razones no profesionales, sacaba sus herramientas y practicaba la agrimensura. Su fascinación por la topografía era casi una obsesión. Y por supuesto, esto lo convirtió en un especulador de tierras en lo que entonces era la nueva frontera de lo que ahora consideraríamos el Valle de Shenandoah y las estribaciones de los Apalaches. Esto le dio mucha experiencia en el trato con los nativos americanos. Sus interacciones no se basaban únicamente en querer adquirir sus tierras. También tenía que negociar muchos aspectos en una frontera disputada. La frontera se expandió muy lentamente en el siglo XVIII, especialmente en comparación con el siglo XIX. Inicialmente, albergaba los prejuicios típicos de su época. Sin embargo, estos prejuicios se debilitaron duenmente debido a la compleja realidad de valores turco-tersos y diversos orígenes. Creo que este fuerte enfoque en la tierra, combinado con sus primeros fracasos como líder militar, especialmente en la guerra franco-indígena, es digno de mención. Esta guerra fue parte de la Guerra de los 7 Años, la cual él arguiblemente inició. Como un joven e impulsivo, lideró a sus tropas hacia un enfrentamiento innecesario con una guarnición francesa fuera del fuerte Duquesne, ahora conocido como Pittsburgh. Este conflicto era esencialmente sobre quién tenía el control indirecto sobre el territorio, el cual estaba habitado por personas nativas americanas. La disputa se centraba en los derechos de comercio y el derecho a construir fuertes en áreas ocupadas por los pueblos algonquinos. Washington cometió varios errores en sus primeros compromisos militares, pero siempre demostró valentía y coraje bajo fuego. Importante, aprendió de sus fracasos. Y su experiencia en topografía fue clave para su capacidad de aprender de sus fracasos. Después de su grave error en Fort Necessity, que sin querer o queriendo inició una guerra que se salió de control, se convirtió en un ayudante especial y asesor del general británico General Braddock en la década de 1750. Cuando los británicos enviaron una gran fuerza a Fort Duquesne, abrumadora en términos de números, Washington aconsejó al general Braddock que los métodos tradicionales de guerra europeos no serían exitosos. Explicó que iban a entrar en una zona que estaba densamente arbolada y era montañosa, y la mayoría del ejército enemigo no era francés. De hecho, provenían de varias tribus, especialmente los Shawnee y los Lenape, quienes en ese entonces migraban hacia el oeste. Iban a luchar de una manera que se adaptaba al terreno de América del Norte, y el ejército británico realmente no estaba preparado para ello. El general Braddock desestimó la amenaza diciendo: ¿a quién le importa? Son solo un montón de salvajes. Tenemos los números, tenemos el entrenamiento, los eliminaremos. Luego vino la batalla de Monongahela, que fue una enorme derrota para los británicos. Una fuerza mucho menor, compuesta mayoritariamente por nativos americanos con algo de apoyo francés, destruyó completamente la columna británica y Braddock murió. Washington tomó el mando y logró extraer los restos de las fuerzas bajo fuego. Probablemente todos habrían sido asesinados si no hubiera sido por él.
they probably all would have been killed if it wasn't for him. And I think that was the beginning of his. Y creo que ese fue el comienzo de su alejamiento del Imperio Británico en muchos sentidos. Se originó a partir de la realización de que los arrogantes funcionarios en Londres creían que simplemente podían imponer su visión del mundo sobre la gobernanza y las estrategias militares y esperar éxito porque ellos lo consideraban correcto. Esta experiencia en el campo de batalla inició su proceso de reconocimiento de América del Norte como distinta. A lo largo de la década siguiente a la guerra, observamos su cambio político gradual, alejándose de los británicos. Esto fue influenciado por varios factores, incluyendo la ley del timbre y otras formas de impuestos. Desde la perspectiva británica, estas medidas estaban justificadas, ya que los colonos se beneficiaron significativamente de la guerra, mientras que Gran Bretaña soportó la mayor parte de los gastos. Pero esto no tuvo en cuenta que los colonos habían sufrido inmensamente en la guerra, mientras que los británicos, aparte de sus tropas, no. También habían logrado avances fuera de América del Norte. Así que ya existía una división. Surgieron preguntas sobre cómo debería utilizarse la tierra, con quién se debería aliarse localmente, y cómo las políticas de Londres estaban divergiendo de lo que era bueno para los colonos. Sin el espectro de Francia como un enemigo común en la frontera, realmente comenzó a hacerse evidente para muchas personas que su mayor enemigo era ahora su metrópoli, en muchos sentidos. Esto se debía a que había demasiadas divisiones, y estas divisiones estaban arraigadas en los intereses conflictivos de América del Norte versus los de Europa, o más específicamente, Gran Bretaña. Los intereses de Gran Bretaña eran mantener diversos comercios transatlánticos, como el tabaco, los esclavos y los bienes manufacturados, de una manera controlada que beneficiaba desproporcionadamente a Londres. En contraste, Norteamérica se centraba en la seguridad y la capacidad de optar por salir de las fronteras europeas, una fijación local. Es importante señalar que esto no era pacifista. Nadie va a idealizar y afirmar que no hubo un masivo robo de tierras a la población indígena. Esta situación destaca una divergencia significativa de intereses. El núcleo de esta divergencia era si los recursos de Norteamérica deberían usarse principalmente dentro de Norteamérica o deberían servir principalmente a los objetivos imperiales británicos, que se estaban expandiendo por todo el mundo. Esto marca el comienzo del imperialismo británico en el sur de Asia. Gran Bretaña representaba una perspectiva global, mientras que había una perspectiva de desarrollo más local que argumentaba por la capacidad de desarrollarse sin estar subordinado a otra potencia. Esta diferencia de perspectivas eventualmente llevó a una disputa política sobre derechos, incluyendo quién tenía el derecho a votar sobre políticas. George Washington se convirtió en una figura clave en esta disputa debido a su capacidad de adaptación a los cambios, particularmente en estrategias militares. Esta adaptabilidad fue crucial durante la Guerra de Independencia, donde lideró un ejército que era inferior tanto en calidad como en cantidad. Contaba con una vasta cantidad de espacio para trabajar y un gran número de milicias no entrenadas que sobresalían en la lucha no convencional. Además, comandaba un pequeño grupo de regulares continentales expertos en batallas en campo abierto, aunque su número era limitado. El desafío era cómo utilizar eficazmente estas fuerzas. Además, hubo numerosas instancias en las que el Congreso Continental lo presionó para que se mantuviera y luchara durante la guerra, contra su mejor juicio. También hubo errores tempranos, como intentar defender la ciudad de Nueva York contra una invasión anfibia británica en Long Island. Dada la capacidad de la Marina británica para desembarcar tropas a voluntad y sus fuerzas superiores, la victoria en tales situaciones era imposible. Entonces, enfrentó su mayor derrota. Sin embargo, después de este periodo de ajuste, cuando ganó más control y el Congreso Continental reconoció que el ejército era más efectivo cuando se utilizaba de manera no convencional, Washington pudo promover a individuos capaces a posiciones más altas.
Uno de esos individuos fue Nathaniel Greene, un general verdaderamente fantástico y subestimado en la historia de Estados Unidos. Greene evitaba principalmente la guerra abierta y en su lugar se centraba en atacar las líneas de suministro británicas, tratando de confinarlos. Utilizó el vasto interior de América del Norte para restringir efectivamente el movimiento británico y derrotarlos cuando fuera posible, o al menos estancarlos. Esta estrategia fue muy bien un precursor temprano de la guerra de guerrillas, Oregana military kernwaards en Tharsubrasion in Thefataja. Lose its ability to control the battlefield, and eventually, of course, this creates such a quagmire. Y eventualmente, por supuesto, esto creó tal atolladero que Francia vio una oportunidad para intervenir, lo que luego se convirtió en el elemento decisivo para ganar la guerra. Por supuesto, esto crearía problemas para más adelante, pero ese es todo el punto. Creo que el elemento clave de la visión del mundo de Washington es que todo es temporal. No existe tal cosa como un ideal permanente en el que la política, la guerra o cualquier cosa siempre funcionen. Todo está siempre cambiando y moviéndose. Entonces, para ser pragmático, uno tiene que establecer sus objetivos de manera realista y estar dispuesto a cambiar cuando la situación a su alrededor también cambia. Art, te vi asintiendo varias veces. ¿Quieres agregar? I saw you nodding several times. Do you want to add something to this? There are a few points that Hay algunos puntos que quiero mencionar. Primero, estoy completamente de acuerdo con la discusión, especialmente en lo que respecta a la naturaleza asimétrica de la guerra con Gran Bretaña. Esto muestra que cuando estás luchando un tipo diferente de guerra, cambia tus perspectivas. Tu percepción se convierte en tu realidad. Estar activamente involucrado en una guerra existencial o de supervivencia hace que tus objetivos sean mucho más limitados. Otro punto que quería plantear concierne a la dicotomía entre las perspectivas global y localista. Esto era importante entonces y quizás sea aún más importante hoy, ya que nuestra mentalidad a menudo gira en torno a pensar en el mundo en términos de implicaciones globales. tied to thinking about the world in terms of the globe and the global implications. And because of that, we think that unless we're able to Debido a eso, pensamos que a menos que podamos influir o cambiar el espectro global, no somos capaces de ser influyentes o no estamos haciendo mucho. Esta idea del liderazgo global, por ejemplo, es una piedra angular importante de la visión de política exterior de Biden, pero también se aplica a otras visiones de la política exterior de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. La prevalencia del globalismo en el vocabulario de política exterior en Washington hoy refleja una especie de globalismo que se heredó de hace mucho tiempo. Originalmente era británico y puritano, pero luego fue adoptado y abrazado, como señaló Chris, a través de la transformación francesa del mundo por un cierto grupo de élites estadounidenses, mayoritariamente del este. Luego llevaron esta idea adelante a través de generaciones. They basically then carried this idea forward across generations. And then all the different challenges that Los diferentes desafíos que enfrentó Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y en la antesala de esta, así como durante la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, se enmarcaron dentro de la noción de que América tenía que ser un país global. Esto a pesar de que su gente, hasta la Segunda Guerra Mundial, no quería estar tan globalmente comprometida o involucrada. Esta perspectiva influenció la formulación de políticas. Al mismo tiempo, una de las ideas principales de Washington, Hamilton y los federalistas era que no querer transformar el mundo o ejercer un control globalista no significaba que Estados Unidos no quisiera comunicarse, relacionarse o comerciar con el mundo. Involucrarse en el comercio y la comunicación con el mundo se veía como beneficioso para el propio desarrollo del país. La idea de que los críticos de una política exterior realista, que se basa local y regionalmente, puedan etiquetar a alguien como Washington de aislacionista, es completamente falsa. Esto se debe a que el tipo de interacción y compromiso con el que comenzó América, y siempre ha estado abierto, no implica tener enemistades permanentes o amistades permanentes con ciertos países. En cambio, implica ser flexible en términos de los parámetros de esas relaciones.
be flexible in terms of the parameters of those relationships. Where does it benefit you? Where does it stop it? ¿En qué te beneficia? ¿Dónde deja de ser beneficioso? ¿Dónde te perjudica? Estas son preguntas que cambian con diferentes contextos y periodos de tiempo. Esta es una de las cosas más importantes que necesitamos entender del realismo washingtoniano, la flexibilidad y la comprensión de lo que significa estar en el mundo. Es crucial reconocer lo patológico que puede ser expandir esa presencia para controlar el mundo. A globalist perspective about the world. What I find so interesting about your piece is that you Lo que encuentro tan interesante de tu artículo es que exploras de dónde proviene esta corriente de idealismo. Lo describes en términos de Washington, abogando por que Estados Unidos sea un modelo para el mundo, uno que otros podrían elegir imitar si lo desearan, en contraposición al enfoque jeffersoniano de liderar el mundo. Esto implica no solo mostrar lo que es bueno para ellos, sino implementar lo que es bueno para el mundo. El término aislacionismo es en realidad una creación de la era de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, este término se acuñó para describir a individuos como Washington y la tradición de 150 años de aquellos que siguieron sus pasos. Estos individuos abogaron por un enfoque modesto, centrado en Estados Unidos y sus intereses, en lugar de intentar ser un líder global. Este enfoque está encapsulado en cómo lo expresó Quincy Adams, buscando monstruos para destruir en el extranjero. How did Quincy Adams put it? Like, look for monsters abroad? En busca de monstruir. En lugar de ayudar a la libertad, ir al extranjero para encontrar monstruos que destruir captura esencialmente el punto. So, how do you ¿Cómo identificas el punto de inflexión en el liderazgo de Estados Unidos, donde la doctrina Monroe representa un cambio significativo en la ideología respecto a la de Washington? Si miramos hacia atrás, en 1793, en el discurso de despedida de Washington, abogaba por la neutralidad en términos realistas. ¿Podrías explicar estos términos y cómo enfatizó la importancia de ocuparnos de nuestros propios asuntos y mantener la neutralidad? mind our own business and be neutral? Comenzaré con esta pregunta. Para 1793, en su discurso de despedida, muchos de los fundadores, incluido Washington, ya se habían desilusionado con el experimento americano. No esperaban que tuviera éxito de la manera en que lo tuvo, pero tampoco habían anticipado algunas de las formas en que se desviaría. Es interesante porque algunos académicos creen que Jefferson también estaba desilusionado con los Estados Unidos. Creo que la única persona que continuó creyendo en los Estados Unidos como proyecto fue Madison, quien adoptó un enfoque intermedio. Was Madison, who was in the middle of the road. But both sides thought that something has gone awfully. Ambas partes creían que algo había salido terriblemente mal. Para nosotros, la perspectiva washingtoniana es muy importante porque resalta ciertos aspectos. Desde el principio, había una conexión entre los asuntos domésticos y los exteriores para Washington. Esto no es algo de lo que se hable mucho en Washington hoy en día. Casi vivimos como si las políticas domésticas y las exteriores fueran dos entidades separadas. Sin embargo, Washington y sus seguidores en que ante todo, muchos problemas son domésticos. La política exterior a menudo se ve desde el prisma de la política doméstica. Gets viewed through the prism of domestic politics, and because of that, Debido a esto, tanto los eventos internacionales como la naturaleza de la política doméstica pueden llevar al partidismo y la polarización. La política exterior puede ser un tema muy divisivo. Chris ya tocó este punto, pero parte del problema era que diferentes facciones se estaban alineando con Gran Bretaña o Francia. Intentaron dirigir a América hacia uno de estos caminos, en lugar de mantener su neutralidad. América no estaba destinada a favores sobre el otro. No estaba destinada a ser vista como una nación francófila o anglófila. Francophone or anglophone. Francophile or anglophile. But I think so. There's that element. Pero creo que existe ese elemento. También está la cuestión de cómo, cuando las ideas y la ideología toman el control, se vuelve muy difícil no dejarse llevar por el sensacionalismo y la sentimentalidad que conlleva.
Ya en la época de Washington, él observó este tipo de apego artificial hacia Gran Bretaña o Francia, específicamente Francia. Se preguntaba por qué las fortunas, sentimientos y favores de una nación tenían que estar vinculados a un país extranjero sobre otro. ¿Y por qué entonces tenía que involucrarse en esas luchas? Esto fue algo muy significativo para Washington. Was very significant for Washington, but also, it's something that we continue to see all the way up to our Pero time. también es algo que seguimos viendo hasta nuestros días, con diferentes conflictos en los que la gente se involucra y luego interpreta estos conflictos a través de su propia parcialidad política. Por ejemplo, si mi lado favorece a Ucrania, entonces yo favorezco a Ucrania. Ni siquiera tiene que ver con divisiones políticas. Es más acerca de los valores que creo que representa el otro lado y si estoy de acuerdo con esos valores o no. Por lo tanto, participo en la contienda geopolítica, un asunto político real que es muy diferente y lejano de mi vida e intereses. Proyecto esa importancia en el conflicto extranjero, pensando que es tan importante para mí como lo es para israelíes y palestinos o ucranianos y rusos, que en realidad están luchando estas guerras. Palestinians or, let's say, Ukrainians and Russians who are actually fighting these wars. And that is a pathology that Esta patología a la que Washington insinuó implica entender la profunda conexión entre los asuntos domésticos y extranjeros. Muestra cómo el apoyo a una causa extranjera, a menudo defendida por las élites de un país, puede llevar a su población a identificarse fuertemente con un lado u otro. Esta división puede fracturar la identidad nacional y distraer de centrarse en asuntos esenciales como la competitividad, el crecimiento y el bienestar del propio pueblo de la nación. Como resultado, se desvían recursos y energías significativos a cuestiones que no están directamente relacionadas con los intereses primarios del país. Chris, creo que en tu artículo exploras de manera hermosa el hecho de que el primer tipo de guerra encubierta en la que Estados Unidos estuvo involucrado fue de hecho con la Francia revolucionaria. Y la ironía de todo, especialmente en el contexto de la teoría de la paz democrática, ¿puedes compartir esa parte con nosotros? Sí. Y para vincular eso con lo que Arda acaba de decir también, creo que es realmente importante reconocer que cuando Washington se convirtió en presidente después de que la Constitución fue ratificada y teníamos un gobierno completamente cohesivo, originalmente no había partidos políticos. Las políticas perseguidas por Washington y Hamilton, que eventualmente se convertirían en el Partido Federalista, se basaban en mantener más riqueza en casa y construir un sistema de manufactura casi al estilo británico para ser independientes de Gran Bretaña. Este enfoque llevó a un país que inicialmente estaba devastado a tener un sistema bancario y de crédito financiero tan bueno como el de una potencia europea establecida mientras Washington todavía era presidente. Esto es un logro notable en el desarrollo. Demuestra el valor de estar desapegado y trabajar en uno mismo en tiempos de crisis. Sin embargo, el sistema de partidos realmente comenzó a surgir por una variedad de razones, como los derechos de los estados frente a la autoridad central. Pero un elemento clave, al que Arda insinuó y se vuelve bastante explícito tras un examen más detallado, es la política exterior. La división sobre la política exterior realmente llevó al surgimiento de lo que ahora reconocemos como el sistema de partidos políticos. El tema central en esa política exterior era cómo responder a las guerras continuas y sin fin entre Gran Bretaña y Francia. Nadie estaba realmente abogando por una alianza con Gran Bretaña. Esto es algo así como un mito propagado por la propaganda jeffersoniana. Sin embargo, la neutralidad, que podría sonar familiar para el público moderno, a menudo era retratada por muchos en la prensa y ciertas facciones políticas como siendo pro-británica. Si no mais activamente for the power difference portant, eras considerado por dessa stroud. Etretam surpreparente familia. Elige cualquier conflicto moderno y podrás ver el mismo patrón. Si no apoyas lo que aboga el establecimiento de Washington, entonces automáticamente te etiquetan como si estuvieras del lado opuesto. Sí, adelante.
other side. Yeah, go ahead. Yeah, exactly. And Sí, exactamente. Esto se volvió cada vez más problemático a medida que los corsarios franceses comenzaron a atacar intensamente los envíos en el Caribe. preying on Caribbean shipping. Explicaron tú a los casarios. Privateers are pirates who are in the Los corsarios son esencialmente piratas que trabajan bajo la dirección no oficial u oficial de un estado. A diferencia del pirata estereotipado que ataca indiscriminadamente, la mayoría de los piratas históricos eran en realidad corsarios. Atacaban a naciones específicas, a menudo en nombre de un estado patrocinador. Esta agresión selectiva les permitía operar sin ser inmediatamente señalados para su eliminación por todos los estados. En esencia, aunque sus acciones podrían considerarse mercenarias, matterían menos en estado. but they're still in alliance with a state. En els países extravagante en el día de hoy. Movies of today. Not joking. Yeah, Private yeah, maritime mercenaries. Yeah. Yeah, exactly. Mercenarios marítimos privados, exactamente. Son como mercenarios en el mar en muchos aspectos. Francia había perdido gran parte de su poder naval fuera de Europa. Nunca tuvo realmente supremacía naval, pero su fuerza naval ya no era tan relevante en el Nuevo Mundo como lo había sido, especialmente cuando jugó un papel crítico en la batalla de Yorktown. Francia, particularmente durante el período revolucionario, recurrió al corso como estrategia para atacar a los británicos. Este fue un movimiento lógico destinado a socavar la supremacía naval británica e interferir con su comercio. To undermine British naval supremacy, to interfere with their trade. Now, this also interfered with U.S. Ahora esto también interfirió con el comercio de Estados Unidos y la capacidad de Estados Unidos de ser un socio comercial con todos los países sin tomar partido en ninguna de sus guerras. Esto, por supuesto, llevaría a problemas. A veces, corsarios franceses desembarcarían en puertos americanos, lo cual, como participantes activos en la guerra, era una especie de violación de la neutralidad. Esto alimentaría aún más los problemas domésticos. Muchas personas dirían, bueno, excelente, los apoyamos, que se fastidien los británicos. Otros argumentarían, esto no va a perjudicar y nos recortaría nuestra propia economía en interés. Develop our own economy and our own set of interests. So domestically, Entonces, a nivel doméstico, los problemas de política exterior asociados tanto con el Imperio Británico como con la Revolución Francesa se convirtieron en cuestiones significativas. Estos problemas eventualmente evolucionarían a medida que las relaciones con Francia se deterioraban rápidamente durante la administración de Washington. Es importante señalar que Washington no quería que las relaciones se deterioraran. Sin embargo, había una presión constante por parte del gobierno francés para alinear a Estados Unidos con sus intereses. Esta presión llevó a Washington a emitir la Proclamación de Neutralidad, que no era una declaración de apoyo a Gran Bretaña. La idea de acusar a alguien en este contexto de ser pro-británico, especialmente a aquellos que habían luchado contra Gran Bretaña, es simplemente absurda. against Britain is just ridiculous, but that's how it is. The Neutrality Declaration La proclamación de neutralidad reflejaba claramente las prioridades de Washington, y Adams heredó esta postura cuando se convirtió en el segundo presidente. Efectivamente, retiró a los Estados Unidos del conflicto, expresando un sentimiento en la línea de «les deseamos lo mejor». Tampoco nos gustan los británicos, pero participar en este conflicto no está en nuestro interés. Sin embargo, para cuando Adams asumió completamente la presidencia, la relación con Francia se había deteriorado significativamente. Muchos bienes que se enviaban desde Norteamérica a puertos del Caribe se utilizaban para apoyar el esfuerzo bélico británico. Inicialmente, los corsarios franceses podrían haber actuado de manera independiente, pero con el tiempo, sus ataques a barcos estadounidenses, además de los británicos, llegaron a ser vistos como un intento de intimidar a Estados Unidos para que se sometiera. US ships in addition to British ships. And this would lead to Esto llevó a una situación donde nunca hubo una declaración oficial de guerra. the official Este conflicto no está listado entre las guerras oficiales libradas por los Estados Unidos, pero fue su primer enfrentamiento militar con una potencia no nativa, conocido como la cuasi-guerra. has got La cuasi-guerra fue principalmente un conflicto naval en el Caribe que involucraba a la recién establecida Marina de Estados Unidos. Antes de este conflicto, la Marina de Estados Unidos no existía.
Su creación fue una respuesta directa a las acciones de Francia. Los Estados Unidos construyeron sus primeros buques navales, comenzando con fragatas. El país carecía de la capacidad para construir barcos de línea más grandes, que de todos modos no habrían sido prácticos para el combate contra corsarios en este conflicto. Which would not have been useful in this war anyway against privateers, but rather smaller frigates. Pero en lugar de construir barcos más grandes, Estados Unidos se centró en buques de estilo fragata más pequeños, que a menudo tenían entre 36 a 48 cañones. Estos barcos contaban con una sola cubierta, eran muy rápidos y eran lo suficientemente grandes como para participar en batalla con cualquier barco excepto un navío de línea. Este enfoque eventualmente llevó a la creación de un nuevo tipo de barco, conocido como la superfragata. Una superfragata podía derrotar a cualquier otra fragata, siendo más grande que cualquier fragata tradicional, pero aún así pequeña y ligera como para evitar enfrentamientos con flotas y para alcanzar y perseguir a otros buques. El famoso USS Constitution, el buque de guerra en servicio más antiguo del mundo, ubicado en el puerto de Boston, es un ejemplo de tal barco. Lo he visitado y es de hecho muy impresionante. Estos barcos construidos para la cuasi guerra tuvieron un rendimiento excepcional. And they did amazingly. They would close. Se enfrentarían a estos corsarios franceses y los derrotarían de manera decisiva. Mientras que los franceses capturaron un número significativo de buques civiles y se apoderaron de bienes, en los enfrentamientos militares, Estados Unidos fue predominantemente victorioso. Esta situación representaba un enorme problema, especialmente desde la perspectiva jeffersoniana, porque involucraba a dos repúblicas revolucionarias y progresistas, que se esperaba fueran aliadas. Sin embargo, se encontraron en conflicto por el comercio. Esencialmente, la disputa se centraba en si Estados Unidos debería comerciar con Gran Bretaña. En última instancia, esta situación resultó ser desventajosa tanto para Francia como para Estados Unidos, ya que los bienes comerciales eran continuamente incautados. No fue hasta que Napoleón llegó al poder, marcando un giro antidemocrático en la Revolución Francesa, que Francia comenzó a reconsiderar su postura. Napoleón despreciaba la política existente y una de sus primeras acciones fue abolirla. Abogó por restablecer relaciones con los Estados Unidos, respetando su neutralidad y desechando la política anterior como una distracción tonta. Creía que era más beneficioso hacerse amigo de los Estados, facilitando así su oposición a Gran Bretaña. Napoleón estaba en lo correcto en su evaluación. Este cambio llevó a la restauración de relaciones diplomáticas plenas y a la conclusión de la cuasi guerra. Este incidente se erige como uno de los primeros ejemplos en la historia moderna al que la gente podría referirse al discutir la teoría de la paz democrática o la importancia de las alianzas basadas en valores compartidos. Bueno, cuando el dinero y la supervivencia geopolítica están en juego, los intereses siempre son lo primero. Esto muestra cuán rápido pueden cambiar las cosas. Las relaciones entre Estados Unidos y Francia eran increíblemente fuertes en la década de 1780, casi idealizadas. Benjamin Franklin tenía cautivada a la élite francesa. Sin embargo, no pasaron ni 20 años cuando hubo un colapso total, llevando a una guerra abierta casi total. Alexander Hamilton incluso elaboró planes para apoderarse de Nueva Orleans. Después de este periodo, Estados Unidos se volvió más pro-Francia nuevamente, porque Gran Bretaña seguía siendo una amenaza más significativa. Eventualmente, esto llevó a la guerra de 1812, que ocurrió concurrentemente con, pero fue separada de las últimas etapas de las guerras napoleónicas. Y así, simplemente demuestra, especialmente para los países más pequeños, algo por lo que Estados Unidos hoy tiene muy poca empatía, cuán cuidadoso debes ser al comprometerte con cualquier tipo de postura ideológica permanente. Todo esto, aunque la cuasi guerra ocurrió después de la presidencia de Washington, se estaba desarrollando en tiempo real cuando él pronunció su discurso de despedida. Es importante recordar que el discurso de despedida está arraigado en el temor de que los apegos excesivamente emocionales, ya sea enemigos o amigos permanentes, dañan la política doméstica,
aumentan la inestabilidad social y pueden impedirte perseguir tus propios intereses. Esto incluye el peligro que representan los lobbies pro-extranjeros. En su caso fue Francia. Hoy podríamos hablar de otros países, pero es muy bien una situación donde alguien más podría tener interés en convencerte de entrar en una guerra, y realmente no puedes culparlos por eso. Sin embargo, es de tu interés mantener cierto distanciamiento. Creo que realmente vale la pena tener en cuenta que esta perspectiva no se limita al discurso de despedida. La correspondencia personal de Washington, especialmente su correspondencia con los extranjeros, es igualmente revelador al respecto. Además de la alianza con Francia, es de convertirse en un estado esas y la brutalidad de los Estados Unidos to favor de Marruecos. Si examina la correspondencia personal de Washington con el rey de Marruecos, es fascinante. Asegura al rey que no tienen que preocuparse por Estados Unidos porque es un país secular, no inclinado a embarcarse en cruzadas. Enfatiza la disposición de Estados Unidos a hacerse amigo de los países musulmanes, destacando que a diferencia de las potencias europeas, Estados Unidos no tiene intención de convertir su religión ni conquistar sus tierras. Washington luego explica que Estados Unidos se centra en su propio desarrollo, creyendo que la paz y la diplomacia benefician a todos. Deja claro que Estados Unidos prefiere no enredarse en guerras lejanas. Y luego esto se concluye y se subraya diciendo que estamos persiguiendo una nueva forma de gobierno que es completamente diferente. Estamos tratando de eliminar la influencia del rey de nuestro país y gobernarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no creemos en imponer este cambio a otros reyes alrededor del mundo. Esto es una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña, no una disputa que involucre a los reyes del norte de África o a los reyes del resto de Europa. No es una cruzada antimonárquica, sino simplemente un movimiento de independencia y el establecimiento de una nueva forma de gobierno para nosotros, dentro de nuestro propio contexto. Todo esto está muy explícitamente declarado en su diplomacia más temprana con Marruecos. Por lo tanto, siempre vale la pena examinar instancias como esta. Es alarmante lo similares que son los eventos de hoy a los del pasado. Hace 20 años, Rusia estaba abierta y lista para integrarse. Sin embargo, debido a ciertas razones neoconservadoras, esta integración no ocurrió. Ahora, nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial, tras el proclamado fin de la historia. Reflexionando sobre los últimos 5 minutos, ¿qué has aprendido de investigar sobre Washington? ¿Qué lecciones deberían extraer los Estados Unidos modernos de los últimos 250 años, considerando el realismo y la moderación de Washington frente al idealismo de Jefferson y otros que abogan por difundir nuestros valores globalmente? Empecemos con Arta y luego Chris. Tú tendrás la última palabra. And let's start with Arta, and then Chris, you'll have the last word. Sí, en primer lugar, una de las cosas importantes desde la perspectiva de Washington es el concepto de diplomacia. Somos el Instituto para la Paz y la Diplomacia, y creemos que la diplomacia requiere un cierto carácter. Requiere que hables con diferentes grupos de personas y que seas de mente abierta. Estas son las virtudes que creo que alguien como Washington, que venía de una época diferente, casi una era preideológica en Estados Unidos, había cultivado en sí mismo. Tenía una especie de liderazgo, una virtud aristocrática, y entendía la importancia de hablar con diferentes personas, llegar a acuerdos con ellas y negociar con ellas. Entonces, ese es un elemento importante. Pero en general, ¿qué implica el realismo washingtoniano? Creo que podemos discutir 3 o 4 aspectos fundamentales. El realismo washingtoniano enfatiza la importancia de la unidad nacional. Entiende cómo la participación y el compromiso que conducen a la sobreextensión y guerras extranjeras o el enredo en el extranjero pueden fracturar la unidad nacional y tener consecuencias para ella. También reconoce la importancia de la soberanía y la autonomía estratégica.
Este énfasis en la autonomía estratégica y la soberanía no se debe simplemente a una ideología antimonárquica o una postura contra todos los reyes del mundo, como mencionó Chris. Idealism. It's not just an ideology against, let's say, all kings in the world. It's just we want to establish our self-government or our sovereignty, our independence. Se trata de establecer nuestro autogobierno, nuestra soberanía y nuestra independencia. Este país fue creado para enfatizar su independencia de otras partes del mundo, con el objetivo de forjar una forma de vida diferente para sí mismo. Este esfuerzo resalta la distinción y la naturaleza excepcional de los Estados Unidos como un Estado continental, junto con su significativa base de poder regional. Con esto en mente, debemos comprender lo que nos referimos como realismo espacial, que reconoce la importancia de la ubicación geográfica. América está protegida por los océanos que la rodean, lo que significa que hay muy pocos conflictos o eventos globales que representen una amenaza existencial. Esta ventaja geográfica es significativa. Ha permitido a los Estados Unidos centrarse durante mucho tiempo en su historia, en su propio desarrollo, crecimiento económico y en mejorar las vidas de su gente, esforzándose por convertirse en un país mejor y más poderoso. Esto fue posible en gran medida porque el país estaba, de muchas maneras, separado del resto del mundo, actuando como una isla en sí mismo durante grandes partes de su historia. Por último, esto nos lleva a la pregunta de qué implica esto para la política exterior. El concepto de no alineación global es particularmente interesante. Actualmente, América es uno de los países que aboga por la división del mundo en bloques. Sin embargo, en el momento de su fundación, América enfatizó la no alineación global y la no interferencia, con un enfoque en apegarse a su propia región. No somos pacifistas. Haremos lo que tengamos que hacer para asegurar nuestros intereses en Norteamérica. Sin embargo, no vamos a interferir y cambiar gobiernos alrededor del mundo. No creemos que nuestros intereses sean globales en ese sentido. Este enfoque conduce a una comprensión más sólida de la seguridad. No expandimos el alcance de la seguridad para incluir todo bajo el sol. En cambio, nos centramos en la seguridad física, la verhabilidad mestca y la libertad económica. Este befón renoza tunes de la befreikers sturteintant, en lugar de ser en etiki henor ferbenfol. One thing that now we talk about the fragmentation of the world. I think from the Washingtonian. Creo que desde la perspectiva washingtoniana, el mundo siempre se ha visto como una multiplicidad de regiones, geografías y pueblos en lugar de simplemente una entidad bajo el concepto de humanidad, lo cual es lo que Jefferson y muchos otros aspiraban. Esta perspectiva se remonta a lo que Duncan Mensch discute sobre el ethos liberal anglosajón protestante, que siempre ha sido dominante en Estados Unidos, antecediendo la era jeffersoniana. Así, siempre ha habido una especie de impulso cuasi religioso en Estados Unidos, particularmente en el noreste. Este impulso ha sido establecido y mantenido a través de las generaciones. Entonces, creo que el realismo washingtoniano nos anima a reevaluar nuestros enredos, relaciones, alianzas y enemistades de larga data a la luz de un mundo cambiante. Este mundo está transitando de un orden unipolar, liderado por América, a una estructura más compleja. La idea de una única hegemonía global ya no es factible. En cambio, estamos avanzando hacia un mundo donde diversas regiones, civilizaciones y entidades buscan una mayor autonomía e independencia. Este cambio está creando un mundo más polycentric y multipolar. And independence, creating a much more polycentric and multipolar world. So I think Washingtonian realism is one of the most important things we can. Entonces, creo que el realismo washingtoniano es crucial para desarrollar una nueva gran estrategia. Esta estrategia debería basarse en intereses y ser realista. Debería evitar las posturas agresivas o globalistas que algunos autoproclamados realistas, que también albergan ambiciones globalistas, abogan. Esta tradición nos permite repensar nuestro papel en el mundo. Ayuda a hacer de América un competidor para el próximo siglo como una potencia importante entre muchas. Este enfoque nos aporta una potencia ambrael en Israel de Marta que se intenta frutar las estructuras de poder como rey tribal universalista.
power Así que me structures, detendré aquí. the value structures of the world in a universalist fashion. So I'll stop there. Chris, if the United States Chris, si Estados Unidos continúa buscando sus valores fundamentales y su forma de vida en Kabul, Bagdad y otras ubicaciones globales, ¿cómo afecta este enfoque a nuestra forma de vida y nuestra prosperidad? ¿Crees que hay un futuro para el proyecto que Washington y sus compatriotas iniciaron? ¿O dónde ves el camino más realista hacia adelante para Estados Unidos, 250 años después? most realistic way forward for the United States 250 years later? Well, I think that Bueno, creo que el realismo washingtoniano realmente resalta los peligros de perder nuestro enfoque geográfico. A medida que Estados Unidos ha intentado convertirse en un imperio global, ha perdido de vista su propio interés propio. El imperio en sí se convierte en la prioridad, no la nación que lo creó. Hemos visto evidencia de este cambio. Aunque hay algunos datos contradictorios, la tendencia general es clara. Desde alrededor de 1790 hasta los años 1960 o 1970, Estados Unidos tuvo el más alto nivel de vida en el mundo. Ahora está en el extremo inferior entre los países desarrollados. Aunque esto podría ser algo exagerado, es cierto que nuestra habitabilidad y la desigualdad de ingresos son problemas significativos. Se han externalizado muchas cosas, lo cual es lo opuesto a lo que Washington hubiera querido. Además, se ha invertido una cantidad significativa de esfuerzo, dinero y recursos en actuar como la policía del mundo. La búsqueda de la hegemonía, argumentaría, ha perjudicado no solo al ciudadano estadounidense promedio, sino también a muchos países en el extranjero. Ha dañado la postura geopolítica de Estados Unidos y sacrificado muchas de sus ventajas en la búsqueda de transformar el mundo y buscar beneficios, pero solo para ciertas industrias, no para la sociedad en general. Esto nos lleva a la pregunta de hacia dónde vamos desde aquí. Es innegable que el mundo se ha vuelto más interconectado desde la década de 1790. El equilibrio global de poder es sin duda relevante para Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la mejor manera de perseguir un equilibrio de poder global que prevenga la dominancia de otro país? Creo que es de hecho dejar de intentar dominarlo tú mismo. Primero, el proyecto ha fracasado claramente. Segundo, este enfoque lleva a otros países a los brazos de rivales potenciales porque tienen miedo de lo que podrías hacerles si actúas sin pensar. Así que, creo que la lección que se debe aprender de la experiencia washingtoniana es también ver nuestra historia temprana, desde la perspectiva de Estados Unidos, como algo que se está replicando en muchas naciones postcoloniales jóvenes hoy en día. Deberíamos entender que, dado que estamos más distantes que las potencias euroasiáticas que son rivales de Estados Unidos, adoptar políticas diferentes nos haría menos amenazantes porque estamos más lejos. Entonces deberíamos apoyar la soberanía de los países más pequeños, los estados tapón y los estados neutrales. Deberíamos abogar por la capacidad de los países pequeños con anclaje regional para tener voz propia en los asuntos mundiales. Este enfoque hará tanto, si no más, para disuadir a otras potencias revisionistas como para frenar la búsqueda de hegemonía por parte de Estados Unidos. Arta y yo, junto con otros 2 autores, coescribimos un artículo en el sitio web titulado Las potencias medias en el mundo multipolar. Este artículo es muy contemporáneo y se centra en este concepto. La multipolaridad no significa una nueva guerra fría, no significa un enfrentamiento perpetuo entre Snidel, China y Rusia. En cambio, abarca a otros países como Brasil, Sudáfrica, Turquía e incluso Japón. Todos estos son importantes ahora porque la cuota general de poder, ya sea de Estados Unidos, China o cualquier otro país, es en realidad menor para las grandes potencias que dictan los asuntos mundiales. Los países más pequeños, que no son demasiado pequeños, en realidad son más fuertes de lo que eran antes. Esto, en mi opinión, beneficia a Estados Unidos como una potencia marítima que se beneficia del comercio. Argumentaría que no se beneficia de la construcción interminable de bases en África, Asia o en otros lugares. Esta situación es muy buena para una potencia marítima distante.
Por lo tanto, creo que en un mundo más pequeño, el realismo washingtoniano sigue siendo válido. Necesita algunos ajustes, claro, pero sigue siendo relevante. Solo necesita entender que debe respetar la soberanía de otros países y a su vez esos países esperemos que respeten su propia soberanía. Una cosa que citamos en el artículo de Washington que me gustaría destacar es de una carta privada que escribió a Alexander Hamilton. En ella, Washington declaró: "No seremos dictados por la política de ninguna nación bajo el cielo, más allá de lo que los tratados nos exijan. Si vamos a ser dictados por un poder extranjero sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, todavía tenemos que buscar la independencia". Veo esto como una especie de segunda declaración de independencia. También creo que esta actitud debería ser más bienvenida por el establecimiento de política exterior de Estados Unidos cuando otros países la adoptan también. El fortalecimiento de las potencias medias es en realidad una gran manera de mantener el orden mundial, especialmente si te preocupan las grandes potencias revisionistas. Así es como concluiría ese punto. Y este consejo que Chris acaba de leer es aplicable a muchos otros países alrededor del mundo. Puedes compartir esto con los líderes europeos hoy en día respecto a sus relaciones con América. También es relevante para países más pequeños, no potencias medias, especialmente aquellos en zonas de amortiguamiento que se ven forzados a elegir un lado u otro. Les incita a considerar si es mejor permanecer neutrales en lugar de escoger un bando. Elegir bandos conlleva grandes riesgos, y estos países necesitan encontrar maneras de mantenerse al margen de los conflictos. Hay numerosos ejemplos. Considera los países en zonas de amortiguamiento regional, como Ucrania. No habría estado mejor Ucrania si no se hubiera aliado con ninguno de los bandos y hubiera mantenido fuertemente su neutralidad, lo cual es lo que incluso Rusia quería en algún momento. Even Russia wanted at some point. So the question is sort of like, how do we get countries to realize? Entonces, la pregunta es, ¿cómo animamos a los países a reconocer que la neutralidad y la no alineación les son beneficiosas, enfocándose en sus propios intereses? También es crucial que las grandes potencias y las potencias medianas comprendan la importancia de la neutralidad. Sí, los conflictos y competencias entre estas potencias son inevitables. Sin embargo, adoptar el concepto de neutralidad a nivel global y enfocarse en las raíces geográficas y los intereses regionales, como mencionó Chris, puede formar la base para una gran estrategia. Este enfoque podría funcionar para varios países y promover un pensamiento basado en intereses, evitando convertir cada problema en una crisis existencial o ideológica. También agregaría rápidamente que la tierra que ocupas como parte de esta geografía es el verdadero determinante de tus opciones diplomáticas, no lo que eliges creer. Tiene mucho más sentido adaptar tus creencias y cómo justificas la razón de ser del Estado a tu base ecológica y de recursos y tu capacidad de defensa. Siempre ten en cuenta que la realidad física y espacial que ocupas será el principal determinante de cómo serán tus relaciones exteriores. Este entendimiento te permitirá superar muchas ideas temporales y de moda sobre lo que deberías o no deberías hacer, de las cuales podrías arrepentirte más tarde. Si siempre consideras lo que es más permanente, como la relación espacial real, creo que esto sirve como un modelo mejor que la idea de transformar el mundo o avanzar la raza humana a través de las políticas de un estado particular. Lo bueno es que el realismo washingtoniano, junto con este entendimiento de la neutralidad, en realidad crece de manera bastante natural. Quiero decir, nadie tuvo que enseñarle a Washington. Él lo entendió por sí mismo. Y hoy, 2/3 del mundo en realidad lo entienden por sí mismos. El problema surge cuando la ideología supera a la neutralidad. Este tipo de pensamiento logra desplazarla. Ahí es cuando los europeos se vuelven locos y básicamente están dispuestos a sacrificarse en el altar de alguna causa superior hipotética. Pero eso siempre es temporal. La pregunta es, solo si desaparecerá antes de que tengamos una tercera guerra mundial o no. Pero dicho esto,
Realmente disfruté esta discusión. Arta Moeni y Chris Mott, muchas gracias por su tiempo hoy. Chris Mott, thank you very much for your time today. Gracias, Pascal. Thank you.